Prevención, erradicación y sanción de violencia política contra las mujeres en razón de género. Sanción. 1. Como infracción electoral a través del Procedimiento Especial Sancionador, PES. Sancionar a cualquier persona. 2. Como violación a los derechos político-electorales a través del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, JDC. Competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Restitución del derecho vulnerado. 3. Como un delito electoral, vía penal. Castigar a la persona infractora con multa o privación de la libertad. 4. Como una falta administrativa grave. Responsabilidad administrativa. Si la persona infractora es servidora o servidor público, artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cuando realiza por sí o por un tercero alguna de las conductas descritas en el artículo 21 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. Denuncia. 1. Presentar queja o denuncia mediante forma oral, escrita, teléfono o correo electrónico. La queja o denuncia podrá ser presentada en la Oficialía de Partes del INE, en la Ciudad de México, en las 300 juntas ejecutivas locales y distritales en todo el país, cualquier área del INE y en el Instituto Electoral del Estado. 2. Elaboración de la queja. Es importante que el escrito de queja o denuncia cumpla con los siguientes requisitos. Nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o huella dactilar. Domicilio para ir y recibir notificaciones y, en su caso, de personas autorizadas para tal efecto. Asimismo, en caso de que se opte por la notificación electrónica, deberán señalar dirección de correo electrónico y número telefónico de contacto. Los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería. Narración expresa y clara de los hechos en que se base su queja o denuncia. Y, de ser posible, los preceptos presuntamente violados. Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente, o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse y, en su caso, las medidas cautelares y o de protección que soliciten. Importante, ante la presentación de una queja o denuncia, la autoridad está obligada a suplir la deficiencia de la queja, siempre que exista una narración clara y precisa de los hechos denunciados para iniciar la investigación y tramitar el procedimiento. En casos de personas en donde exista la intersección de una condición adicional de vulnerabilidad, además de la de género, la suplencia de la queja será total. 3. Presentación. La queja o denuncia podrá ser recibida por la Oficialía de Partes del INE, por las juntas ejecutivas locales y distritales en todo el país, o cualquier área del INE, y el Instituto Electoral del Estado. Es importante diferenciar que la autoridad administrativa electoral que atiende los casos a nivel federal es el INE, y a nivel estatal son los organismos públicos locales, en el caso del Estado de Puebla es el Instituto Electoral del Estado. Y quien resuelve la queja o denuncia a nivel federal es la Sala Regional Especializada, SRE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en los estados los tribunales electorales estatales. Recepción. Las quejas o denuncias que son recibidas en el INE son analizadas a fin de determinar los requisitos de procedencia para ser admitida o, en su caso, desechada. La queja o denuncia se desechará solamente en caso de no cumplir con los requisitos y no existir elementos mínimos que determinen la existencia de una infracción en la materia. Esta determinación se notificará a la persona denunciante o sus representantes y a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Radicación. De resultar competente y existiendo elementos mínimos que determinen la posible existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género, se emite el acuerdo en la materia. Medidas cautelares. La ley faculta al Instituto Electoral del Estado para emitir medidas cautelares o de protección, ya sea a solicitud de parte u oficiosas. Dichas medidas buscan detener, proteger y prevenir conductas que afecten a la persona que denuncia. Algunas medidas cautelares que pueden emitirse son: análisis de riesgos y un plan de seguridad. Conducta reiterada por lo menos en una ocasión. Suspender el uso de prerrogativas asignadas a la persona agresora. Ordenar la suspensión del cargo partidista de la persona agresora.
cualquier otra requerida para la protección de la mujer víctima o quien ella solicite. ¿Qué es el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, que es facultad del INE? Es la integración de listas de personas que han incurrido en violencia política contra las mujeres en razón de género. El objeto del Registro Nacional es compilar, sistematizar y hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que han sido sancionadas por conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Cómo se es incluido o incluida en dicho registro? Mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades electorales administrativas o jurisdiccionales federales y locales competentes. Todas las autoridades electorales, tanto locales como federales, en el exclusivo ámbito de su competencia, implementarán los mecanismos que consideren adecuados para compartir y mantener actualizada la información respecto de las personas que han incurrido en violencia política contra las mujeres en razón de género. El Registro Nacional se alimentará de los registros locales que correspondan, una vez que esté debidamente conformado el primero mencionado. De acuerdo al artículo 106 bis del Código Electoral, el Instituto Electoral del Estado está facultado para integrar y actualizar el registro de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género o por su delito equivalente o por los delitos de violencia familiar o por incumplimiento de la obligación alimentaria, en términos y para los efectos dispuestos en el presente código, la legislación penal y demás aplicable respectivamente. En el caso del Estado de Puebla podrán ser candidatas o candidatos quienes no estén impedidos por los propios ordenamientos constitucionales y legales y se encuentren en los supuestos siguientes. No haber sido sancionado en sentencia firme, en términos de este código o de la legislación penal, por las siguientes conductas y delitos. Violencia política contra las mujeres en razón de género o delito equivalente. Violencia familiar. Incumplimiento de la obligación alimentaria. Del 3 de 3 contra la violencia. 1. No contar con antecedentes de denuncia, investigación y o procesamiento y, en su caso, no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal. 2. No estar inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario o moroso que atente contra las obligaciones alimentarias, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias que así correspondan. 3. No contar con antecedentes de denuncia, investigación y o procesamiento y, en su caso, no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por violencia familiar y o doméstica o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. La propuesta 3 de 3 contra la violencia implementará un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad que las personas que aspiren a un cargo de elección popular deberán presentar cuando se registren a los partidos políticos para que ellos realicen las postulaciones ante las autoridades electorales.